Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a revisar los instrumentos para la recolección de la información, que ya ustedes lo tendrán listo. Bueno, no sé si alcanzaremos a revisar todos. Ya hay una planificación que ha hecho el compañero Carlos y según veo aquí, sería, vamos a revisar el grupo 3, 1, 8 y 6 y podría ser alguno más. No sé si me alcanzará uno o dos grupos Doctora, más. ¿Sí? si me alcanza, ¿podría revisar el grupo? ¿Perdón? ¿Qué grupo? Si hay tiempo, ¿podría revisar el grupo 4, por favor? Claro, podría ser. Yo no sé cuánto 4, vamos a tardar, doctora. pero podría ser unos 5 grupos, incluso hasta 6, no sé si se podremos revisar hasta 6 grupos. Entonces, lo que sí vamos a optar por la modalidad que hemos optado siempre, de más o menos, si son 5 grupos, serían unos 15 minutos, unos 20 minutos cada uno, pongamos 20 minutos. Entonces, calculen ustedes para ingresar y básicamente pues se publica en el grupo de WhatsApp cuando vayan terminando cada grupo. Les tengo que decir que, bueno, entre hoy y el viernes ya se revisará todo y ustedes ya la próxima semana o este fin de semana ya ustedes pueden empezar a recoger la información. Yo les voy a dar una semana entera, quiere decir que la próxima semana no vamos a tener clase a no ser que ya todos hayan recogido la información. Entonces, básicamente, ustedes ya una vez revisado, los que se revisen hoy, desde mañana ya podrían empezar a recoger información. Y el resto, pues, sería desde el viernes. Entonces, como les digo, pues tendrían una semana entera. Yo les voy a poner una tarea en el aula que es como una especie de informe del desempeño del trabajo de campo, o sea, que ustedes individualmente digan, bueno, cómo fue la recogida de la información, qué dificultades tuvieron, cuántas personas, cuántos días tardaron. Bueno, ahí va a haber una serie de datos que yo les voy a indicar para que ustedes lo llenen y es como un informe de ese trabajo de campo. Bueno, trabajo de campo o si es virtual, lo mismo es levantamiento de la información, informe del levantamiento de la información. Que eso ustedes ya lo verán en el aula virtual como una tarea. Yo les avisaré también a través del chat de que está ya la tarea esa subida para que ustedes puedan hacerlo tranquilamente. Por favor, yo lo que quiero, y les digo de antemano, que yo necesito la evidencia de que ustedes han recogido la información. Necesito las encuestas. No para nada, sino para revisarla, para ver la evidencia de que ustedes han hecho la información. Lo mismo si es en un centro de salud, necesito las fichas de extracción de datos de cada uno de los individuos donde se han extraído los datos de la historia clínica. Entonces, eso es parte de la evidencia de que ustedes han hecho eso, porque después vamos a hacer nosotros la base de datos y meter esa evidencia en la base de datos. O sea, no pueden hacer directamente la base de datos, sino hay que tener la evidencia de la información. Claro que, por ejemplo, en virtual ya sale directo la base de datos, pero también ustedes van a tener un informe de cuántas personas, etcétera, etcétera. O sea, los que tienen encuesta en FOR es mucho más fácil porque ahí está fácilmente ustedes pueden demostrar la evidencia de que se han hecho las encuestas. Y los que van a hacer presencialmente lo mismo, o sea, ustedes tendrían que recogerla en físico y en todo caso escanearla y
en un momento dado, pues ya esa información se le va a pedir. Por eso le estoy anticipando. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces empezaríamos a revisar los instrumentos con el grupo 3 y después entraría el grupo 1. Miren ustedes, solo hay 34, ustedes son, bueno, 33, conmigo 34, ustedes son 44. Sé que hoy día 3 personas están en el programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública, no hay ningún problema con eso, pero hay otras personas que no están. Entonces, por favor, al resto de compañeros, que serán compañeros de los proyectos, avísele toda la información que yo les estoy dando. Que la semana que viene sería prácticamente son 2 semanas, porque no va a haber clase miércoles ni viernes. Ustedes tienen que consolidar todo. Yo ya les mandaría incluso si ustedes quieren adelantar, les mandaría diríamos un esquema de la base de datos, porque bueno, ustedes si hacen en form, sale la base de datos, pero a lo mejor necesitan ustedes otra información o poner la base de datos de otra manera. Entonces tendríamos que ir viendo para después ya hacer el análisis de datos. Bueno, entonces esto por ahora estaríamos así y empezaríamos a revisar grupo 3 y después entra el 1. Muchísimas gracias a todos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y por ahora no, doctora. Muchas gracias. Nos veríamos la siguiente semana. Voy a mirar en el calendario. Nos veríamos ya casi a final de mes, el 28 de julio, porque vamos a dejar esa semana para que ustedes recojan la información. Nos veríamos el 28 de julio. De cualquier manera, vamos a estar en contacto con Carlos. Si hay alguna novedad, él me estará informando y para solventar cualquier duda, cualquier circunstancia que ustedes tengan. Por favor, procuren en ese tiempo recoger la información. Yo no quiero que estemos el 28 de julio y ustedes no tengan la información. Entonces, es importante que ya en ese momento, pues ustedes tengan casi, les doy 2 semanas, porque es del 14 al 28. 2 semanas para recoger la información, entonces es tiempo suficiente para poder avanzar en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, pues vamos a pasar a revisar los instrumentos. Muchísimas gracias a todos y nos veríamos, como les digo, el 28 de julio. Entonces, por favor, y por supuesto, el viernes, los grupos que hoy no han terminado de revisar, se revisarían el viernes. Este viernes. Muchísimas gracias y por favor que quede el grupo 3. Gracias, doctora. Gracias. A ver, estamos el grupo 3. ¿Están todos? Sí, doctora. Sí, están todos, ¿verdad? Ustedes son 5. Sí, solo hay un compañero de más. ¿Perdón? Hay un compañero que está de más. Ah, sí, eso veo. El compañero, hay que decirle al compañero cuál es. Campo, ¿verdad?
Ya salió, doctora. No, era el compañero Plaza. Ah, bueno, muy bien. Entonces, indiquen, por favor, compartan. Ustedes van a hacer, van a hacer la encuesta Por Forms. por Form. Todavía no la tienen hecha en Form. No, porque usted nos había dicho que tengamos hecho en Word primero hasta que nos diera el visto bueno. No, pero pueden hacerla en Form, se hacen los cambios directamente, no hay ningún problema. Pero bueno. A ver, primero en una encuesta, ¿qué va? Primero va un encabezamiento y va un encabezamiento pidiéndole el consentimiento informado, o sea, pidiéndole que colabore, etcétera, etcétera, su colaboración, que será muy importante para nosotros, que somos estudiantes de medicina, o sea, tienen que poner ahí un encabezado pidiendo el consentimiento para la encuesta. ¿Y para qué? O sea, la encuesta es para qué. O sea, la finalidad de la encuesta. Y eso, y decir que sean lo más veraces posible en la información, porque eso será importante para ustedes como futuros médicos. O sea, ahí tienen que redactarlo bonito, ¿no? De ahí, ¿qué se pone? ¿Qué es lo primero que se pone en una encuesta? Se pone primero un número, se pone bueno, ahí como es una encuesta en Form no hay problema. Bueno, ahí usted primero tiene que poner Ustedes van a ver primero prevalencia, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces no pueden poner primero hipertensión arterial. Ustedes tienen que poner edad, cuál es la edad, pero no en rango de edad. ¿Cuáles son sus años cumplidos? Sexo, años cumplidos. El rango de edad se pone después. Se quita el rango porque eso pierde mucha información si ponemos los rangos. Años cumplidos y se pone la respuesta. El sexo, el lugar de residencia. A ver, lugar de residencia, solo urbana, rural, no quieren saber nada más. ¿Quieren saber su procedencia? Ah, bueno, la raza. ¿Cuál es su raza? No, ¿cómo se consideraría usted? Porque eso es como muy... ¿Cómo se consideraría usted? Ya, así. Mestizo, montubio, ecuatoriano, cholo, blanco, indígena. Otro, por si acaso. Bueno, otro no hay, ¿no? O sí hay. No, bueno, puede ser. Blanco. Bueno, sí, otro no hay. No creo que haya otro. Bueno, puede ser mulato, no sé. Bueno, siempre se pone otro porque puede haber otras posibilidades, ¿no? Ahí. En la encuesta, en esta encuesta ustedes van a trabajar con la familia de los estudiantes, ¿verdad? ¿O cómo es el asunto? Recuérdenme. Sí, es con la familia de los estudiantes. Por eso en la primera pusimos, o sea, se va a averiguar personas que ya estén diagnosticadas con hipertensión arterial. No, entonces, es que si ustedes ya los diagnostican, ya no se puede hacer la prevalencia. A ver, ustedes tienen... ¿Cómo se llama su proyecto? Prevalencia de hipertensión arterial dentro de la familia nuclear de los estudiantes de segundo semestre. Ustedes tienen que encuestar a todos los estudiantes de segundo semestre de los 3 paralelos. ¿Cuántos son? Serán
¿Serán 4 paralelos o 3 paralelos? Es paralelos, doctora, por eso habíamos hablado la clase pasada que era una muestra por conveniencia de alrededor de más de Es que 100 no puede ser estudiantes. conveniencia, es que si ustedes buscan prevalencia tienen que ser todos, porque todos tienen que ser encuestados hasta un momento determinado, porque si no, la prevalencia son los que tienen y los que no tienen. O sea, ustedes no pueden escoger solo los que tienen, porque si no, no van a dar con la prevalencia. O sea, la prevalencia de hipertensión arterial, si la población son 3 paralelos, ¿no? Y cada paralelo, pongamos que son de 30 personas, son 90 encuestas. Pero claro, en 90 encuestas, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a encuestar a todos los mayores de 40 años. Entonces, o van a encuestar ustedes a los estudiantes o van a encuestar a la familia. A ver, ¿cómo van a hacer? Porque eso es importante. Es a la familia. Bueno, pero ustedes tienen, el estudiante tendrá que hacer la encuesta de su familia. Entonces, o sea, si son 90, esos 90 estudiantes son los que hay que hacerle la encuesta. Entonces, ahí lo primero es decir cuántos miembros de su familia, o sea, con cuántos miembros de su familia vive usted que tenga más de ¿cuántos años? O sea, ¿cuántos años, el rango de edad, cuántos son? Habíamos quedado que era desde los 40 años, de 40 a 60 creo, de 40 en adelante, de 40, Ya. sí, más de 40. ¿Con cuántos miembros vive usted que sean mayores de 40 años? De 40, ya, de 40 años. Entonces, ahí van a poner 2, 3 o 1. Ya. Entonces, hay que hacer, o sea, eso es lo que yo les pregunto. ¿Se le hace la encuesta al estudiante que vaya contestando uno por uno? ¿O se le hace la encuesta a esas personas? Porque eso va a ser difícil, o sea. Sí, doctora, lo más fácil sería hacérsela directo al estudiante y que la responda. Y que la responda el estudiante, ¿verdad? Entonces, primero eso, con cuántos miembros de su familia que vivan con usted son mayores de 40 años. Entonces ahí va a poner quiénes son, padre, madre, tío, quiénes son. Entonces, Doctora, disculpe, pero yo a veces he hecho encuestas y, por ejemplo, yo les he pedido a mis amistades, cuando les he pedido encuestas así para los padres, ellos han respondido una encuesta para la mamá y otra encuesta para el papá. O entonces, bueno, puede ser también. Eso también puede ser. Pero de cualquier manera sí sería bueno. Entonces, y ahí tendría que haber... yo no diría que se identifiquen, pero de alguna manera sí habría que tener, deberían de tener un código para saber que de este estudiante hay 2 encuestas, papá y mamá. ¿Me entienden? No sé. Claro, también se podría hacer, o sea, se podría poner de ese modo, como usted dice, un código o algo que identifique que un estudiante respondió por el papá y por la mamá. O puede ser, mire, porque ¿cuántas posibilidades hay de que los estudiantes, de que viven, por ejemplo, con papá y mamá? Hay una alta probabilidad, ¿verdad? Pero también hay probabilidad de que vivan con los abuelitos, abuelito, abuelita. Eso también hay probabilidad, ¿verdad? ¿O no? Es menor, pero puede que haya. Sí. Hay ciertos estudiantes que no viven con sus padres, sino, o sea, puede haber ciertos estudiantes que no vivan con sus padres, sino más bien con sus tíos o con sus abuelos. Eso también es otra probabilidad. Entonces, bueno, tendríamos que ver, enfocarla de tal manera que tendrían que poner estudiante, o sea, tener un código. Lo que no sé es qué tipo de código, que por ejemplo... Doctora, no sé si se puede usar, por ejemplo, como código el número de la lista y el paralelo, por ejemplo, 1A,
el primero de el primero de la lista, el paralelo A. Y asimismo, por ejemplo, Y bueno, 1B, ¿y él cómo manda la encuesta? Él manda la encuesta con un se le puede poner al inicio de la encuesta código y se les indica antes de que llenen la encuesta que su código va a ser su número de lista y su paralelo. puede ser. Entonces, eso es lo que habría que poner primero y decir, entonces eso en el encabezamiento hay que explicarle. Ustedes nos van a apoyar llenando la encuesta de las personas que viven en su casa mayores de 40 años que tengan hipertensión, que tengan o no hipertensión arterial, porque debemos de constatar los que tienen y los que no tienen, porque esa es la prevalencia. O sea, habrá algunos que se llena la primera parte de la encuesta y dice que no tiene hipertensión arterial, pero eso no sirve para calcular la prevalencia. Entonces, ahí termina, la encuesta será muy cortita y ahí termina. Los que tengan hipertensión arterial, ahí sí tienen que contestar todo, ¿comprenden? Pero hay que identificar a todo, hay que identificar si es masculino, si es femenino, la edad en años cumplidos que tiene, quizá la raza, quizá, o sea, son los datos sociodemográficos. Y por último, preguntarle, ¿usted ha sido diagnosticado de hipertensión arterial? Pero ahí puede decir que no, entonces ya se termina la encuesta para la mamá, para el papá o para el abuelito si es que no tienen, ¿sí? Si es que tienen, pues entonces sigue la encuesta. Entonces ahí ustedes tienen que hacerla en Ford de tal manera que sea así, ¿sí? Sí saben cómo hacerla, ¿no? Sí, doctora, eso sí. Entonces, tendría que primero ponerse un código que el mismo estudiante llene, sería, como usted dice, el primero, el 1 del paralelo A. Entonces, padre, 1A, madre, 1A, abuelo, por decir algo. Entonces son 3 personas mayores de 40 años, entonces tendría que hacer 3, o sea, aparecerían del 1A 3 encuestas. Y eso, como les digo, tiene que estar muy claro en el encabezamiento. Entonces, ahí pues simplemente poner el sexo, el sexo ya si es padre no es necesario, sería la edad en años cumplidos, procedencia, a ver, ustedes que han puesto procedencia, ¿qué más? Suban un poquito, que no estoy viendo los datos. Lugar de residencia, bueno, pero lugar de residencia y la raza como factor, la raza es más que nada como factor de riesgo o qué? ¿Por qué han puesto ustedes la etnia como factor de riesgo? Claro, como para calcular dónde hay mayor prevalencia. Ya, bueno. Entonces, hasta ahí, y de ahí si ha sido diagnosticado de hipertensión arterial. O sea, la primera pregunta sería la sexta, ¿verdad? La primera pregunta que ustedes han puesto, lo de la hipertensión, sería más bien en los datos que ustedes tienen que recoger. Si dice no, ya se termina la encuesta, y si dice sí, pues sigue, ¿verdad? Entonces, es una encuesta para padre, madre, tío, y ahí tendrían que poner incluso, hasta aquí si es no, ¿no? Si contesta no, hasta ahí llega. Ustedes tendrían que poner el código que tienen que llenar ellos y cuál es el familiar. Y entonces familiar puede ser padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, que eso lo tienen que poner arriba en el encabezamiento, ¿verdad? En el encabezamiento tienen que explicar muy bien cómo se va a hacer, cómo se va a proceder. Entonces ustedes ponen el código y familiar. Familiar 2 puntos y ahí va a decir padre.
Entonces ahí en padre pues va a contestar el número de años, la raza, etcétera, ¿sí? Pero eso arriba, eso no es aquí. Eso es en el código. O sea, ponen el código. A ver, ¿quiénes son? No, código. Código. Y ahí pone entre paréntesis, número de la lista, o no sé, número de lista y paralelo. Y de ahí, tipo de familia o familiar, simplemente familiar 2 puntos. Y ahí entre paréntesis pueden poner padre, coma, madre, coma. Abuelo, abuela, tío, tía, abuelo, abuela. Otro, porque se puede haber otro, ¿no? Ya. Entonces, ahí tiene que poner que por cada uno de las personas mayores de 40 años tendrá que llenar una encuesta. Eso lo tiene que poner arriba, no tiene que ponerlo aquí. Eso arriba tendría que poner en ese encabezado que ustedes van a indicar. Por cada familiar mayor de 40 años, llenar una encuesta. Ahí sí podemos conseguir la prevalencia. Si no, no podríamos conseguir. De ahí, bueno, ya dice, ha sido diagnosticado de hipertensión arterial. ¿Por quién fue diagnosticado? Entonces tiene que poner médico general, médico especialista. ¿Cuánto tiempo hace que fue diagnosticado? Especialista, otros, qué sé yo, médico general, especialista, otro. ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado? Entonces ahí el tiempo se pone abierto, ¿no? Cumple ¿qué tratamiento tiene? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Qué tratamiento está siguiendo? O sea, ¿qué tratamiento está siguiendo actualmente? ¿O qué medicamento? Sí, está bien. Ahí tiene que poner los medicamentos, puede ser todo lo que ustedes quieran. Medidas alimentarias, qué sé yo, ahí tienen que poner pero una lista, ¿no? Y para que puedan escoger más de uno. Después, el 8 está bien, si cumple o no cumple, según la siguiente imagen, a qué categoría corresponde. Bueno, como es un estudiante, es más fácil que ellos puedan, obesidad, no pueden afinar tanto. Yo creo que bajo peso, normal peso, sobrepeso y obesidad. Porque afinar en obesidad 1, 2, 3, 4 es demasiado. Seamos realistas. Fuma, si no, consume alcohol, si no, bueno, fuma, no solo fuma, cuántos cigarrillos al día y desde cuántos años lleva fumando. Consume alcohol, lo mismo. Esas son otras preguntas. Consume alcohol, ¿cuántas veces a la semana o cuántas veces consume? Sí, a la semana puede ser. ¿Desde cuánto tiempo y qué tipo de alcohol? Aquí sí es tipo de alcohol. Si es cerveza o si es algún tipo de alcohol más fuerte, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Hace cuánto tiempo y tipo de alcohol? Ah, la frecuencia. Bueno, aquí está la frecuencia. Está bien. Usted no. Es su familiar. Aquí tiene que poner su familiar realiza actividad física.
¿Cuántas veces a la semana? Lo mismo. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Y cuántos minutos? O sea, ¿cuántos minutos cada vez? Por ejemplo, 3 veces a la semana. ¿Y cuántos minutos cada vez? ¿Y qué tipo de ejercicio, de actividad física? Caminata, fútbol, qué sé yo. O sea, todo eso tiene que estar especificado. ¿Qué más? Esto es el conocimiento, ¿no? Ah, Sí, pero esto no lo puede. ¿Es el conocimiento? Sí, conocimiento general de la población sobre Ay, pero ¿y hipertensión. ahora? Ahí sí que caemos en... Ahí sí. Bueno, es que, claro, entonces, o sea, Porque si lo hace el estudiante, el estudiante le podría preguntar al familiar si, o solamente sería como si conoce o no qué es hipertensión arterial. ahí, entonces, mire, todo esto, ustedes tienen que decir que tienen que pedir al estudiante que les ayude pasándole la encuesta a la persona, o sea, que no esté él contestando sin la persona presente, que esté, eso también el encabezamiento, que apoye Claro, la preguntándole presencia de la directamente al persona, familiar. sí, del familiar, y claro, porque esto tiene que preguntárselo. De los siguientes conceptos, que su familiar se lesione, el cual corresponde a hipertensión arterial. Conoce, yo lo pondría aquí como abierto. Conoce cuáles son los factores de riesgo, dejarlo abierto para ver qué pone. Aunque después les cueste a ustedes, tienen que cerrarla, pero bueno, eso no importa, porque si no le están diciendo ya todo. Seleccione cuáles son las medidas que van a servir para mejorar el estado de salud. Las dos medidas más importantes. No las medidas, porque las medidas pueden señalar todas. Seleccione cuáles son las 2 medidas más importantes para mejorar el estado de salud de las personas. Bueno, todas las anteriores no, pero pongan otras también, pongan otras para que sean distractores, porque si ponen solo las que son medidas de prevención, entonces cualquiera son importantes, tienen que poner distractores. ¿Qué más? Y Eso ahí se serían terminaría. todas. Sí, doctor. Porque ¿Ya? igual con las que se agregaron saldrían como 20, 23 por ahí. 23, Ya, 24. bueno. Entonces, tienen que mejorar un poco estas últimas porque están como... Ya. Entonces, lo más importante es que ustedes hagan un buen encabezamiento explicándole al estudiante que quiere su colaboración y que por favor se tome unos minutos para hacer la encuesta con su papá, con su mamá, que si lo tiene que hacer en distintas horas no hay problema, puede hacerla, pero que se necesita que él, bueno, o también podría, porque va a ser más difícil que ellos hagan, no sé, el estudiante va a ser como más fácil que apoyen eso, ¿verdad? No sé lo que ustedes opinan. Claro, doctor. Entonces, bueno, eso sería. Pero para hacer la prevalencia tienen que hacerle a todos los estudiantes, porque no puede ser por conveniencia, porque si no, no sería prevalencia. Listo, doctor. Entonces le pasaríamos a todos los estudiantes de los paralelos. Entonces, claro que a lo mejor puede que alguno falle y no estén todos, pero en la medida de lo posible que sean todos. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces, señores, muy bien. Pásenlo si necesitan alguna revisión final. El viernes veamos, ¿sí? Y le presentaríamos ahí ya el forms. Claro, claro que sí. Ya, listo. Bueno, Gracias, doctora. bueno, que pasen bien.
Avisen al grupo 1. Hola. ¿De su grupo están todos o algunos han ido a la vacunación? Solo falta es el compañero Matthew. De ahí, pero igual mi compañero Francis es el que está a cargo de estas encuestas. Él le va a explicar más o menos cómo hemos avanzado con el trabajo. Pero de mi grupo solo falta Matthew. Ya, ok. Buenas. Matthew y creo que también Sebastián. El compañero Sebastián también Sebastián falta, también. doctor, que también está Sebastián en también está en las encuestas. Sebastián, sí, ¿Está en la vacunación? sí, en la vacunación. Ya. Comparto la pantalla del Forms que hicimos, Sí. doctora. Sí. Ya. Se ve, se logra ver. A ver, espere un momento. Sí. Bien, entonces, a ver, déjenme ver. Creo que no me permití más respuestas, no me acuerdo. Déjame cambiar. ¿Está? Ahora sí. Es, bueno, chamaca. Voy a realizar el cuestionario para que se pueda ver, ¿no? Cómo se hace, para que se pueda Claro. observar cómo procede. Ya ábrelo en una página incógnita porque ya va así. Puede Ya, ahora sí. abrirlo como si fuera vista previa. Sí, ya la abrí, así mismo. Ya. Bueno, verá, ustedes tienen que poner un encabezamiento, ustedes van a pedir a los estudiantes de qué facultades eran, o de medicina. De medicina. De medicina. Sí, de medicina. Sí. Entonces decirle que le piden su colaboración. O sea, porque aquí Ya. están poniendo lo que es síndrome post-COVID, ¿no? Esta encuesta tiene el propósito, o sea, tienen que poner el propósito, la finalidad de la encuesta, le piden la colaboración y le dice que consideran síndrome post-COVID las secuelas, lo que han puesto ahí, que no se... persistencia de síntomas, anormalidades, con prevención de la fin. Ya. Entonces, síndrome post-COVID son todas las secuelas que aparecen, pero esto lo tienen que poner bien claro. Y lo mismo la colaboración, porque la colaboración sirve como
como consentimiento informado, ¿sí? Ya. Consentimiento. Semestre, Aquí solo el semestre, y usted no pone ahí... ahí se da la opción para que elija. Claro, pero Los no le va a paralelos- los poner paralelos ninguna no. identificación. Sí, es con el cuestionario se inicia ¿Con qué? con el correo electrónico, pero como creo que yo ya tengo iniciado, entonces ya no me Bueno, pide. Es pero, obligatorio el correo. a ver, ¿ustedes van a hacer solos con los de séptimo o con los cuáles? No, aquí están los... Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Ahí elige a la persona que se envíe cuál... Claro, de qué- pero de qué- ¿cómo, o sea, cómo distingue uno de otro? O sea, tiene que haber, en la misma encuesta tiene que haber algún elemento que le haga distinguirlo. Buenas tardes. Creo que usted hace referencia a que debemos agregar la pregunta sobre los nombres de quién está llenando la encuesta, ¿verdad? Pero para guardar la confidencialidad no tiene que ser la encuesta, puede ser un correo electrónico, qué sé yo. Sí, eso sí se pide, doctora, al inicio, pero yo digo que como yo ya tengo iniciado con el correo, entonces no me ha pedido mi... Claro, pero eso tendría que salir en la encuesta, pues. No, sí sale. Solo que no le puedo yo llenar la encuesta porque si yo lleno la encuesta, Lo que el compañero trata de decir, doctor, es que al momento de que una persona accede al cuestionario, automáticamente se rellena lo de la encuesta, ya que está limitada a una persona que deberá solamente enviar una respuesta por correo, y ahí nos va a salir a nosotros cuál es su correo. Pero también podemos añadir la pregunta de correos. aquí está, doctora, mire. Así me menciona. Es obligatorio el correo. Claro, por eso, Ahí- eso es lo que yo le preguntaba. Ok, Sí, ya. Igual sí es obligatorio el correo. El semestre, la obviamente, persona elige en qué semestre. ya. Porque eso, Eh, o sea, eso le permite a ustedes filtrar y hacer limpieza de claro, datos. Porque puede que a ya. una persona se le vaya 3 veces la encuesta. Entonces, No, por eso también limitamos solo a una respuesta claro, el pero puede cuestionario. que la envíe 2 o 3 veces. Si ustedes no tienen, o sea, tienen que hacer Ya. Claro, obviamente sí. un filtro para ver que no se Ujú. repita. Bueno, eso lo van a ver ustedes cuando salga en Excel, ¿no? Eh, bueno, la siguiente pregunta es, ¿tiene algún familiar contagiado con COVID? ¿Sí o no? Y bueno, si pone no, bueno, vamos con las respuestas negativas porque quiero enseñar algo primero. Si pone no, entonces supongo que después a su familiar no se le ha realizado una prueba diagnóstica y se supone si no tiene COVID no ha tenido ningún síndrome post-COVID. Claro, Entonces, al decir ahí ya no, se termina la encuesta. claro, le doy a siguiente y ya dice haz clic para terminar y ya se envía la respuesta Ok, y ya se termina. sí. Ya. Entonces, bueno, en cambio, si le diera a un Así. sí, claro, este, aquí el sí, me envía a la siguiente parte, A que ver, son los ¿usted aspectos. cómo ha puesto en la última pregunta de la primera parte? ¿Cuál? Si su familiar en cuestión padeció actualmente está Padeció o cursando. ha Sí, padecido o está cursando con algún síntoma. Sí. Ya, sí, ok. sí está bien. Sí, Sí, está bien. ya. Bueno, entonces al decir sí, le envía a esta parte de los Ok, aspectos sociodemográficos. ya. Aquí nos indica que la siguiente parte de la encuesta está destinada a ser respondida por el familiar que tuvo o que tiene el síndrome post-COVID. Entonces aquí pues se anotan los Nombre y nombres y apellido, yo creo que no es necesario nombre y apellido, puede ser solo el nombre o más bien el tipo de familiar. ¿Qué familiar es? ahí, ¿El padre, la madre, el tío, el hermano? allá.
Sí, sí. Más bien para guardar la confidencialidad. O sea, Ya. tipo de familiar. Déjeme anotar eso, doctora. Tipo de familiar. Ya. Bueno, el sexo, Porque pues pusimos. puede que haya más de una persona que haya tenido COVID dentro de la familia. Claro. Si hay más de una persona, entonces, o ¿Cómo? sea, habrá que hacer 2 filtros. Porque si, por ejemplo, usted envió una encuesta con su nombre y aquí pone, qué sé yo, padre, y en la otra madre, entonces, bueno, pues es válida que usted tenga 2 encuestas, ¿no? Ah, ya. Entonces, Está bueno, bien. yo prefiero que sea el familiar, ¿no? Para guardar la confidencialidad. Ok, de ahí Ya. sexo, hombre, mujer. Edad en años cumplidos, no pongan rangos de edad. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene su familiar? ¿Cuántos Ah, años ya. tiene? Ese rango de edad se va a ver después cuando se haga el análisis, pero, por ejemplo, mayor o igual de 56, puede ser hasta de 80 años, puede ser de 57 años, entonces perdemos una información muy valiosa, entonces la edad es mejor poner edad actual de su familiar en Ah, años ya. cumplidos, edad en años cumplidos, Ya. Eso hay que cambiarlo igual. sí. Y ahí, la siguiente es ¿en qué zona de Manta reside? ¿Zona rural o zona urbana? Zona Está bien rural, esa parte, ¿no? urbana, ¿otro cuál es? Otro no sé yo qué es, si no es rural o urbana. No, yo solo puse, me debían confirmar mis compañeros, pero creo que esa parte ya lo vamos a arreglar igualmente. ¿Y solo es zona urbana o zona rural? Solo eso es. Pero verán ustedes que en Manta solo tiene de zona rural Santa Marianita, Mm. porque Entonces, San Mateo es zona urbana. Entonces, yo no sé si a lo mejor más información sería ver en qué zona, en qué barrio, qué sé yo. Porque, podemos poner así como respuestas o desplegables y parroquia, describimos parroquia y barrio. ¿En qué allá, zona de Manta reside? Parroquia y abierta, barrio abierto. Y ahí, allá, ya. porque a veces va a haber equívoco, porque a lo mejor mucha gente puede pensar que una zona alejada de la ciudad puede ser zona rural y es la misma ciudad. Claro. Entonces, quizá para ser más preciso puede ser así. Doctora, Ujú. Sí. disculpe, en esta pregunta en la que dice en qué zona reside, nosotros pusimos Manta, pero en realidad, como sabemos en ciencias médicas, perdón, en medicina, hay diferentes lugares. Entonces no ponga Manta, pues ¿en qué zona reside? Solamente Parroquia. así mejor. Entonces ahí tendría que ser cantón, parroquia, barrio. Porque si Ya, hay, entonces una respuesta corta que el mismo paciente debe llenar. claro, ¿en qué zona reside? ¿En qué zona reside? Cantón, Manta, parroquia Tarqui, barrio Ocay, por decir algo. Pero serían Ya, abiertas, esas sí serían abiertas, ¿no? ya. Y claro, y Ok. ahí pues las personas que vivan fuera de Manta pues no van a poder contestar esta pregunta. Quizá por eso ¿Cómo? No, no pusieron van a otro, poder ¿no? contestar. Pero bueno, me parece a mí que sería más preciso si ustedes lo hacen de esa manera. Siguiente. Bueno. Y con esto son de los síntomas y signos que Ya, posee el paciente. pero ustedes no están preguntando nada ni cuándo la secuela, en qué fecha ¿Cuánto tiempo? en qué fecha se diagnosticó la enfermedad, cuánto tiempo hace de la secuela. A ver, aquí dice secuela neurológica. No, pero
pero tiene que poner cuáles son, no opción 1, 2, 3, 4. Claro, sí, eso todavía no está rellenado, pero, o sea, tenemos eso en mente, poner así, derivar cuáles son las secuelas neurológicas Bueno. que se presentan Y y poner que el paciente siempre mismo otra seleccione. y abierta. Otra abierta. Claro, O sea, sí, pongan las más importantes y siempre otra y abierta. Pero yo creo que sí. también tendría que poner cuánto tiempo lleva con la secuela o Esta, cuándo padeció, porque es que, distinto aquí, es cuánto tiempo se recuperó. Una cosa es se recuperó, cuánto tiempo llevó con la secuela, o si permanece la secuela, o sea, el estado de la secuela permanece o apareció después de mejorar o de salir del hospital, después de mejorar del COVID, hasta el momento se tiene el síntoma, qué sé yo. Entonces, o sea, ya. hay que ver un poco la historia de esa secuela. Primero, ¿cuándo apareció? Fecha, ¿cuándo Porque apareció? pueda que haya aparecido desde el primer momento y siga con ella, ¿no? Y no En esa, no podemos poner como que en una sola pregunta qué tipo de secuela ha tenido y poner ahí en las opciones que sean dermatológica, respiratoria, Es que esa o poner a es lo muy último. general. Ustedes tienen que poner las secuelas más comunes. Las más comunes, porque obviamente a lo mejor no tiene secuela dermatológica. Porque aquí en secuela dermatológica, 4 opciones me parece excesiva. no. Porque, no sé, eso ya ustedes tienen que ver la literatura, pero 4 opciones en secuela dermatológica me parece excesiva. Podría ser una pregunta un poco más amplia y poner, según la literatura, cuáles son las secuelas más frecuentes, que sería dificultad respiratoria, sería tos, anosmia, bueno, todo, Sí, cansancio, doctora. debilidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que solamente le pusimos opciones para después terminar de rellenar. Esto era solamente como un esquema para Claro, igual puede ir ser, pero cambiando también ustedes han y revisado bien la añadir más. literatura y ustedes ya conocen cuáles son las secuelas más frecuentes. Entonces pueden ponerla y incluso, o sea, que conteste todas las que sean, ¿no? Claro. Entonces una persona puede tener 3 o 4 secuelas. Quizá a lo mejor sería lo ideal, a lo mejor ahí mismo poner el tiempo. Y yo no sé si pueden poner preguntas combinadas. O sea, A lo desglosar, mejor, después que yo no sé, pregunte algo, por ejemplo, si ustedes ponen, bueno, 4 o más opciones de secuela y ponen, por ejemplo, yo qué sé, astenia o cansancio o debilidad general. Al ladito pueden poner tiempo de duración y al ladito pueden poner tratamiento, tratada sí o no. No sé, porque ustedes solo van porque ustedes tienen que llenar sus objetivos. Ustedes no se olviden que tienen que ver no solo la secuela, sino también, no me acuerdo bien los objetivos de ustedes, pero en este momento no recuerdo, pero me parece que era también el tiempo, ¿no? El tiempo de la secuela, si sí, se había doctora, tratado o también era el no. tiempo de esa escuela. Algo así era, ¿no? Sí. No recuerdo bien los objetivos, pero lo ideal sería que ustedes, bueno, no sé si será posible en Ford, yo no sabría cómo hacerlo, no sé si
Francis sabría hacerlo. Que pueda haber preguntas combinadas. ¿O no? Ya voy a averiguar y ya las hago si es que hay como. Si no, pues cambio de plataforma a una que se llama Catablogs, me parece, o algo así. Que es similar a esta, pero Porque, bueno, igual ya. o si no, Doctora, también tendrías lo que se podría... que continuar diciendo la primera secuela, cuánto tiempo le duró y que la segunda secuela, porque puede que una persona tenga más de una secuela. Ya. ¿Comprende? Pero no, Doctora. es que estoy de memoria, no me acuerdo en este momento cuáles son los objetivos de su proyecto. Ustedes están más al tanto. Díganme para no equivocarme, porque a lo mejor le estoy indicando cosas que no son. No, así es el tiempo de duración de la secuela, así es. ¿Cómo? El tiempo de duración de la secuela sí está dentro de nuestros objetivos. ¿Y el tratamiento de esa secuela o no? ¿Eso estaba o no estaba? No, tratamiento no tenemos. Pero tiempo de duración sí, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces eso tendría que ser por secuela. Ya. O sea, Está bien. entonces, bueno, podría ser... y también cuándo inició esa secuela, o sea, el tiempo que lleva con la secuela. O cuánto tiempo le tomó la recuperación, o sea. Porque aquí solo es en caso de que se haya recuperado, y si no se ha recuperado, ¿cuánto tiempo lleva con la secuela? Porque esta última pregunta es una pregunta solo para los que se han recuperado, y para los que no se han recuperado, no pueden contestar. Entonces hay que hacerla de otra manera para que preguntar cuánto tiempo lleva con la secuela. ¿Se ha recuperado, sí o no? Ya, pero eso tendría que ser por cada secuela. Por cada una de ellas habría que preguntar, porque no es lo mismo, puede que tuvo un tiempo anosmia, pero a los 2 meses se recuperó, a los 3 meses. Pero a lo mejor el dolor articular pues le sigue, o qué sé yo, o la insuficiencia respiratoria persiste. Entonces, por eso hay que hacerlo por secuela. ¿De acuerdo? Los objetivos eran la frecuencia, las características sociodemográficas, los tipos de secuelas y la duración. Y la duración. Entonces, esa duración, por eso, la duración tiene que ser por secuela, no así tan general. ¿Ok? Tenga una secuela y en cada una, por ejemplo, se despliega otras opciones en las cuales se describan el tiempo de duración, desde cuándo inició. Desde cuándo inició y el tiempo, y si ya se ha recuperado o no. O sea, cuánto le duró y si se ha recuperado. Ya, así está bien entonces. ¿Sí? Ya. Bueno. Y bueno, entonces esa última ya no va. Claro, es muy general. porque eso iría en las otras. Ya está bien. Y solo es eso. Entonces ya, con eso ya sería todo. ¿Ok? Pero por favor pongan la colaboración. Ustedes van a ser los estudiantes los que hagan, ¿no? Sí. Entonces puede que un estudiante, como les digo, haya tenido más de un familiar con COVID. Entonces, a lo mejor tiene que llenar dos encuestas, ¿no? O más, incluso, porque a veces se cogía en la casa, si entraba el COVID en la casa, pues se cogía hasta 3 personas o más. Entonces, doctora, pero no tengo muy bien claro eso. A ver, porque según la muestra de nuestra población son de 147 personas y serían estudiantes. Pero si a cada estudiante, por ejemplo, que ya serían 147 establecidos, si uno de ellos tiene 2 familiares, ya no serían los 147 familiares en total, serían 148. claro. Entonces, ahí cambiaría la muestra.
Bueno, pero eso no importaría, porque, o sea, es que ustedes están sacando la prevalencia de secuelas. La prevalencia de secuelas, y habrá algunos que no tengan ninguna secuela. Hay algunos que no tienen ninguna, pero los que tienen a lo mejor son más de uno que han tenido secuela. No sé si me entienden. Sí, está bien. Ya. Porque ahí tendría que, ¿cuántas personas tuvieron COVID en su casa? Puede ser en su núcleo familiar, o sea, no extiendan demasiado, sino en su núcleo familiar, Está bien. que sería lo lógico. Entonces, si han tenido dos, normalmente tendría que contestar los dos, ¿no? Sí. Ahí sí no sé cómo podría ser para que conteste, por ejemplo, si el núcleo familiar normalmente puede ser, bueno, pero puede incluso ser hermanos, ¿no? El padre, la madre, los hermanos Sí. y el mismo estudiante, ¿no? Ujú. Al menos preguntar cuántos tuvieron COVID en la familia, en el núcleo familiar. Y de ahí preguntar que si alguno de ellos han tenido secuelas. Y entonces, hablar de uno que tenga secuelas, pero hacer esa pregunta, ¿comprende? O sea, ¿cuántos Ya. de sus familiares, de su núcleo familiar tuvo COVID? Y se va a hablar del que tiene secuelas. Claro, Si ahí nomás alguno nos de ellos ha tocaría tenido seguir con los secuelas. otros datos con el que tiene secuelas nada más. Así es. Entonces, pero ya tendríamos la información de que en el núcleo familiar lo mejor tuvo 2 personas COVID. ¿Ok? Sí. Está Ya bien. listo. Entonces, Bueno. eso sería. Entonces tendrán que mejorarla. No sé si quieren que la volvamos a revisar. Bueno, ahí tendríamos que ver. Sí podría ser, doctora. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, hoy día máximo alcanzamos 4 o 5 grupos. Quedaría pendiente el 2, el 7 y el 5. Eso podría ser tanto el viernes como una tutoría el jueves. O sea, Sí, cualquiera de esos días puede podría ser. ser. Puede ser. Yo no tengo ningún problema. Ah, ya, pues entonces ahí cuando termine, ahí vemos cuántos nos quedan para ver cómo, Sí, si si ustedes hacemos por quieren una tutoría para ya revisar y que quede bien el, el instrumento, no hay ningún problema para que ya ustedes lo puedan aplicar tranquilamente. Listo. Ok, entonces ahora que entre el grupo 8, Bueno, Gracias, gracias, doctora. doctora. bueno, que pasen bien. Hola, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. ¿El resto de sus compañeros? Falta 2 compañeras y un compañero, doctora, se está vacunando. ¿Cuál es el compañero que está en la vacunación? Lara Soledispa Rolando. Ok. Entonces faltarían 2, ¿verdad? Las otras 2 compañeras ya entran, doctora. Ya, muy bien.
Falta Sheila, ¿no? Sí, doctora. Ok. Muy bien. Entonces, por favor, compartan. Buenas tardes, doctora, Buenas tardes. compañeros. Ya, esta de aquí es la ficha de la extracción de datos de la historia clínica del grupo 8. Entonces, allí colocamos el título de la investigación, el cual es sobre los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad vascular periférica en pacientes del Centro de Salud La Isla, en el Cantón Quevedo, en el periodo 2018-2019. En esta ficha de extracción de datos colocamos los datos generales en los cuales va a constatar el nombre del establecimiento. Bueno, el establecimiento ya está arriba, porque dice el Centro de Salud La Isla, entonces es como redundante. Ah, ya, ok, doctora. Entonces le Sería borramos fecha de atención. Bueno, fecha de atención depende, porque a lo mejor se ha atendido varias veces, porque como es una historia clínica donde se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica, bueno, la fecha de atención a lo mejor no es tan interesante, no sé, porque puede que haya datos de distintos, o sea, datos anteriores que, o bueno, no sé exactamente. Pero bueno, se podría poner la fecha de atención. Lo daríamos a conocer, disculpe doctora, como la fecha de atención inicial donde se dio el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica. Puede ser. Entonces con eso lo dejaríamos, o sea, es que a eso nos orientamos, como el día que en esa atención se diagnosticó. Se hizo el diagnóstico. Okay. Claro, porque ahí, como usted dice, él podía seguir yendo y iba a tener más atenciones. Claro. Y bueno, entonces, fecha de atención inicial o fecha de diagnóstico o qué sé yo. Ok, doctora. Le ponemos de ahí los datos del paciente, datos generales, yo pondría datos generales, no datos del paciente, datos generales, fecha de atención inicial, número de historia clínica, no pongan nombre para no... Doctora, es que aquí en esta parte nosotros íbamos a poner como que puras X, o sea, esto de número de historia clínica es como para darle un formato, o sea, para que sea como que bonito lo que hemos realizado, pero no pensamos ponerle. Bueno, es que el nombre no debe ir. Sí. Puede ir el número de historia clínica, que es un número bueno, puede ser, o número de identidad. ¿Ya? Doctora, pero es que en el nombre de la historia clínica vamos a poner, como le decía, puras X o una raya, no vamos a... Ah, bueno, ya. Pero ustedes tienen que identificarlo, porque tienen que tener una identificación. ¿Cómo van a saber? Van a diferenciar una encuesta de la otra. Entonces ustedes tienen que poner, a ver, primero tienen que poner aquí arriba, antes de datos generales, número, código. Un código. Arriba, un código en datos generales. Código. Doctora, disculpe, y allí eso no es lo mismo que el número de la historia clínica. Es que como dice que no lo va a poner, entonces le tendría que poner un código, el 001, porque si no va a poner el nombre ni el número de la historia clínica, ¿cómo nosotros identificamos que esa es? Claro. A no ser que ponga eso, puede poner o un número de historia o puede poner el número, el de identidad, qué sé yo, pero de alguna manera usted tiene que distinguir una encuesta de la otra. Si a todos les va a poner, no les va a poner ni el nombre ni el número de historia, tiene que ponerle necesariamente un código. Entonces, ¿qué sería? Pero claro, ustedes, por ejemplo, ¿cómo distinguen? Esta fue la primera, esta fue la segunda. Entonces, yo creo que deben de tener al menos, yo no sé si está el número de identidad de la persona
o quizá el número de historia clínica. Después ustedes eso, se guarda la confidencialidad, obviamente. Pero para no poner todos los datos, solo poner un solo dato. De ahí género, masculino, femenino, edad, no, edad, pongan en años cumplidos la edad que tengan, no pongan grupos de edad, pongan edad en años cumplidos, porque si es mayor de 70 puede ser 71 o puede ser 80. Si puede, o sea, es mucho mejor poner edad en años cumplidos, que es la edad que va a reposar en la historia clínica. Yo no sé si, bueno, yo no sé si la ocupación está, el peso, eso ya son datos, son sin, debe estar eso en los datos, sería de exploración, ¿no? De examen físico. No sé. ¿El peso es importante? ¿O no? Les pregunto. Porque no sé si eso está cerca de Sí, con los doctora, datos de porque filiación, casi. El peso es más que bien es un dato de cuando la exploración esté física. la presión arterial, cuando estén algunos signos, o sea, alguna exploración, ahí estaría el peso, estarían otros datos de laboratorio, etcétera, etcétera. O sea, está como descolgado ese peso ahí. Porque ustedes Entonces lo primero, quitamos. o sea, según mi punto de vista, primero ustedes son los datos generales de identificación, años cumplidos, ocupación, lugar de procedencia. ¿Urbana rural o lugar de procedencia sería cantón tanto? Ah, bueno, es el mismo, ¿no? Porque todos están en la isla, ¿no? Todos son de un cantón, ¿no? Sería urbano rural. Bueno, eso estaría bien. Motivo de consulta, ¿ya? ¿Motivo de consulta de cuál? ¿De la última consulta o de la consulta donde se hizo el diagnóstico? La consulta inicial, doctora. Ya, de la consulta inicial, ¿ya? Antecedentes personales, ¿ok? Antecedentes, a ver, antecedentes patológicos personales. Hábitos, no, ese antecedente no patológico, no, hábitos. Consumo de tabaco, ¿eso está en la historia clínica? El consumo de tabaco y alcohol. Sí, doctora, algunos la tienen. Ya, bueno. Antecedentes familiares. Ya. Diagnóstico. Ya. ¿Qué más? Porque ustedes lo que van a ver son factores de riesgo, ¿no? Que serían los antecedentes personales y los familiares y el consumo de tabaco. Esa sería toda la ficha de extracción de datos, doctora. Pero, a ver, ¿y sus objetivos cuál eran? Recuérdenme sus objetivos. Determinar los principales factores de riesgo que provoca esta patología, doctora. Nada más.
Motivo de consulta sería la sintomatología que presentó. Aquí no hay exámenes ni nada. Es que algunos mencionaban que solamente venían como un motivo de consulta, entonces como era de reciente diagnóstico, muchos no traían exámenes. Pero mira, yo veo previos. aquí como una contradicción. Ustedes están ahí, se está diagnosticando, pero aquí dice como antecedente personal enfermedad vascular periférica. Está como raro. Si eso es lo que va a Doctora, diagnosticar, ¿cómo se va quizás a ya estar? el paciente ya llegó con la enfermedad. Obviamente, todos van a llegar con la enfermedad Claro. porque es el momento en que se diagnostica, pero eso no es un antecedente patológico personal. Allí podría aplicarse si el factor genético, por ejemplo, si algún familiar padeció de la enfermedad vascular Sí, periférica. eso sí, que algún familiar, pero él no, pues él recién se le va a diagnosticar. Es como redundante, porque después, ¿por qué pone diagnóstico? Ok, doctora. Entonces le quitamos eso. Y bueno, en el motivo de consulta, por ejemplo, los síntomas, no sé, es que lo veo demasiado simple. Yo no sé si va a tener estos datos. Lo veo muy simple, muy simple. En motivo de consulta, o sea, tendría que poner la sintomatología y el tiempo que lleva con esa sintomatología, o sea, la duración. Porque no está por ningún lado lo de la duración, o sea, cuánto tiempo lleva con, qué sé yo, con dolor, con quemazón, con qué sé yo, o con Entonces allí, doctora, claudicación. sería de ponerle la enfermedad actual para describir mejor. Lo que pasa que si no se va a quedar, el proyecto de ustedes se va a quedar demasiado simple, porque va a tener 3 cuadros y nada más. Entonces, o sea, en el motivo, o sea, porque supuestamente ustedes ya saben que esas personas son diagnosticados, o sea, incluso ya es redundante, porque ustedes van a escoger los diagnosticados de enfermedad vascular periférica, ¿verdad? O van a hacer la incidencia. ¿Cuál es el objetivo general? Factores de riesgo, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, quiere decir que ya están diagnosticados, o sea, prácticamente ese diagnóstico si es 10 ya se sabe porque ustedes ya van a escoger los que están diagnosticados de enfermedad vascular periférica. Entonces, como que es demasiado simple, o sea, ahí incluso es el 100%, si van a escoger 40, 50, los que sea, el 100% van a tener enfermedad vascular periférica, que es lo último que ustedes tienen. Entonces, quizá lo interesante sería saber qué sintomatología han presentado. O sea, si uno ha presentado claudicación y cuánto tiempo llevan con esa enfermedad. O sea, alguna cosa más, porque si no, les va a quedar como muy simplón el proyecto. Demasiado simple. Doctora, es que para determinar los factores ya tenemos el motivo de consulta y en todo caso para ver cómo viene el paciente y describir mejor ese motivo podemos poner enfermedad actual. Bueno, Y puede ser sintomatología, laboratorio, alguna cosa, algo más, porque solo motivo de consulta es como demasiado simplón, o sea, porque no sé lo que podrá haber ahí, pero ustedes lo que tendrían que determinar, bueno, esa enfermedad actual, qué es lo que está pasando, o sea, qué síntomas tiene, qué signo tiene, qué exámenes de laboratorio ha presentado, porque eso me imagino que en la historia clínica
habrá toda esa información, ¿verdad? Porque si no, ya les digo, ustedes con tres, con menos, con dos tablas, ya tienen terminado su información de su proyecto. Entonces es como demasiado simplón. Y yo tengo muchas dudas de que haya la información de los antecedentes personales. Habrá mucho, en muchas historias no habrá esta información de los antecedentes personales. El consumo de alcohol y tabaco, seguro que en muchas historias no hay, no está reseñado. Entonces va a quedar muy incompleto. Entonces no sé cómo sería eso, ¿no? Como para sacar más información. O sea, porque lo ideal es ese del diagnóstico es absurdo, porque ya el diagnóstico, todos los que entren en el estudio van a tener enfermedad vascular periférica. Entonces es como absurdo el diagnóstico. Bueno, que uno esté, que sea presuntivo y otro definitivo, bueno, pero en definitiva todos van a tener el diagnóstico. Pero quizá a lo mejor añadirle ese motivo de consulta o la enfermedad actual, o sea, añadir algo más. Después, o sea, después del diagnóstico, enfermedad actual. Para ver cuáles son los síntomas que persisten, qué sé yo. O si no, tomar en cuenta en el motivo de consulta la sintomatología, de alguna manera, para poder por lo menos llenar otra tabla, porque si no van a tener ustedes muy poquita información. Va a ser muy triste su proyecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen? No me dicen nada. Sí, doctora, vamos a tratar de añadir e indagar más en la historia clínica. Porque si no, ya les digo que con 3 tablas ustedes ya llenan la información. Entonces, sí es como muy simple. Bueno, entonces, por favor, eso tienen que buscar todo lo posible de la información de cada paciente. No sé cuántos serán. Ojalá que sea un buen número, por lo menos para tener un buen número de pacientes. Bueno, entonces, ¿quién va a recoger esa información? ¿Quién de ustedes va a recoger la información? Eran 2 personas que iban a recoger la información, ¿verdad? Rolando Lara y Wellington Centeno. Bueno, entonces, por favor, que ellos por favor, que indaguen bien en la historia clínica y que esa ficha de extracción de datos esté bien llena, como para poder hacer un poco más descriptivo la investigación, porque si no, va a ser bastante simplona. Lo veo como muy débil, muy simple. Bueno, señores, entonces eso sería todo. Diluciden si van a ponerle un código, lo van a poner el número de historia clínica, pero tiene que ser un distintivo entre una y otra. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias y A usted, doctora, gracias. ya, entonces, por favor, el que entre el grupo 6.
Hola. Ya faltan solo 2, ¿no? ¿Sí están todos? ¿Sí van a entrar el resto de sus compañeros? Pues ya comenzamos. Doctora. Es que falta entrar la persona que va a proyectar, que está intentando entrar muy en bien. Entonces, ¿para qué? Ok. Esperamos. Ustedes son 6 personas, ¿verdad? ¿Quién falta? Casanova, ¿verdad? Es que lo que pasa es que ella creo que tiene problemas con el internet. Y igual lo voy a escribir para ver si se puede, porque antes no podía conectarse tampoco a la clase anterior. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me va a explicar? Bueno, primero ustedes, bueno, esto aquí dicen preguntas, pero ustedes tienen que poner un encabezamiento. Eso es lo que van a hacer ustedes en el colegio, ¿verdad? Sí, esto es el Word, porque ya nosotros también tenemos el ¿Sí informe ya más detallado. ¿sí tienen ya Sí, el sí. form? Sí, soy ya lo doctora. tenemos. Entonces, Le muestro. preséntenme el form. Ok. Este viene siendo ya el form, ya terminado, doctor. ¿En la salud mental de quién? Impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes del colegio, tal. De los estudiantes o de los adolescentes, de los estudiantes adolescentes de la unidad educativa, tal. O de los adolescentes simplemente, ¿no? Porque es el grupo de adolescentes. De la unidad educativa Almirante Nelson. Es con todas las letras, ¿no? Entonces ahí saludo, estimados estudiantes, le pedimos su colaboración para hacer, o sea, tienen que hacerlo como un pedido, una solicitud
y decirle que sean lo más veraces posible, que esto va a servir para que somos estudiantes de medicina y esto nos va a servir para el futuro de nosotros como profesionales. O sea, es una petición formal de colaboración, porque si no, a veces no contestan de mala manera. Entonces, dice, por lo que le agradecemos rellene todo el cuestionario siguiendo las instrucciones y de la manera más veraz posible, de la manera más honesta posible. Correo, ¿ya? ¿El consentimiento informado es para los padres o para ellos directamente? O sea, es que igual el formulario, algunos los van a responder junto con los papás, entonces también colocamos el consentimiento informado para que ambos puedan leerlo. Ya. ¿Le muestra, doctora, el consentimiento informado? Sí, sí, sería bueno. Uy. ¿Cuál era el último? No se recuerda. No, ese no. ¿Ya? Sí, doctora, este me parece que es el consentimiento informado como tal. ¿Ya? ¿Sigue? Aquí ustedes tienen que poner, sí van a poner, en qué sitio van a poner que ustedes guardarán la confidencialidad y el anonimato de los datos. Tienen que poner y decírselo a los estudiantes para que ellos sepan que no se va a divulgar nombres de nadie. Eso debe estar o en el consentimiento o en el encabezado. Porque no lo he visto eso. No sé si está. Me parece que no. Sí, sí está, doctora, redactado ¿Dónde? lo de confidencialidad. ¿Dónde está? No lo he visto. Ahí. Ya. Ya. Ok. Pero yo creo que también le deben de poner en el encabezamiento porque a veces ellos tienen un poco de recelo de contestar diciendo que todo va a ser muy confidencial, que los nombres, que los datos se guardarán en el anonimato, o sea, y también el encabezamiento, ¿no? Bueno, sigamos, vayamos al encabezamiento, a la encuesta. Ya. Ok. Ya. Otro y tiene que dejarlo, no hay opción de poner ¿cuál? O sí, ¿verdad? Sí, doctora, como tal sí hay opción para poner otro. Ok.
con quién vive. Yo no pondría ansiedad, depresión. Como que es como muy... ahí yo pondría otra cosa, pondría salud mental o pondría cualquier otra cosa, pero está como muy sesgado poner ya... Sí, doctora, es que lo que pasa es que los dividimos así por el momento para, por lo de la revisión, para explicar qué preguntas ¿Cómo? correspondían a cada parte. Es que ¿Cómo? lo colocamos así, o sea, en este momento como es la revisión, para saber qué partes eran lo que se iba a analizar, pues. O sea, en esta parte de acá, este test corresponde a ansiedad y depresión. Es el test de Kressler. Claro, pero ustedes tienen que poner ahí alguna otra cosa que no sea tan explícita. Claro, sí, eso lo cambiamos ya en el momento de enviarles a los chicos para que rellenen. Ok. Pero eso para colocar ahorita en el momento, para saber que esa parte corresponde a eso. Ya, son varias opciones. Ok. Ha sufrido pérdida de algún familiar por el COVID. Por el COVID. Bueno, esa pregunta, si se ha deprimido, es obvio. Es como, nadie te va a decir que no se ha deprimido. Todos van a contestar que sí. A ver, espere, suba un poquito. No sé. Claro, Es que no no se aprecia bien, no se se aprecia bien está si quiere, viendo. claro, demuestra si quiere usted el Word, doctora, justamente, que tenemos Sí. aquí puesto. Es que, más que todo en Word Claro, Forms, sí, esta sí. parte, exacto. Mejor que también se lo muestro igual en... Sí, está bien. Vendría haciendo esta pregunta, si no estoy mal. Claro, siente que yo pondría aquí cuánto tiempo ha estado triste por la pérdida de un familiar, no es, porque todos han deprimido. O sea, cuando te falta un familiar, o sea, no hay nadie que diga que no se ha deprimido. Entonces, más bien, darle la vuelta y ponerle cuánto tiempo se ha sentido triste desde la pérdida de su familiar o algo así. O sea, como que ahí sería como eh, eh, porque si no, esta pregunta no tiene sentido. Creo que se ha deprimido. Esta pregunta es absurda. Porque solo no tiene una solución, que es el sí, el no nunca va a ser. Entonces, más bien, yo le daría la vuelta y le pondría de la otra manera. ¿Cuánto tiempo se ha sentido usted triste por la pérdida de un familiar? Ya, entonces, doctora, esa pregunta la cambiamos. Ok. Ya, el estrés, este es el test de...
Ese sí es el test de estrés percibido. ¿Cómo? Ese test se llama test de estrés percibido. Si no recuerdo mal, tiene un puntaje de 0 a 20. Y entonces ahí los puntajes más altos, los que más se aproximan a 20, significa que tiene un nivel de estrés más alto. Bueno. Ahora, ¿eso lo podrá contestar un niño de 12 años? Es que igual las preguntas no son complejas, solamente de rellenar dependiendo de la frecuencia en la que ellos consideren es la correcta. Igual como les mencionaba al inicio, vamos a pedir que si es posible lo realicen con los padres, para que igual ellos estén pendientes de las preguntas y que les puedan ayudar, ya que nosotros no podemos estar ahí directamente para explicarles cualquier Ya, problema. correcto. Correcto. Sí, porque a veces muchos chicos no van a poder o no van a saber hacer. ¿Siga? Ya. 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 Ahí como tal, doctora, ahí justamente de poner consumo de medicamentos, aquí ya está puesto aquí en tratamiento. Yo Claro. puse justamente en caso de que la persona diga que sí, que consume medicamentos, sale una ventana aparte y sale en general puse los medicamentos más comunes que se usan generalmente. No sabía si puse por grupos y no sabía si estaba bien poner tantos o también llegar a quitar, porque al fin y al cabo y también puse la opción de poner otros medicamentos, solo que Ya. no consuma unos Está bien. anteriores. Claro. Está bien. Ahí sale también la ventana de con qué frecuencia llega a consumir estos medicamentos. Ya. Está bien. Ok, está bien. Bueno, esperemos que los chicos, bueno, con los padres sí me imagino que van a poder contestar, pero solo si necesitan ayuda para contestar. Ahí ustedes, ¿eso dónde lo van a decir o cómo van a hacer para que sean los padres quienes les ayuden? ¿Cómo van a proceder para decir eso? Es que en este caso, obviamente hay que pedir los permisos respectivos a los dirigentes de la unidad educativa, entonces ahí vamos a realizar una llamada Zoom para explicarles, especialmente el que viene siendo dirigente de padres de familia, cómo va a ser la metodología y si los padres de familia del resto de compañeros dentro de la unidad puedan asistir, pues está mucho mejor, pero por el momento sería solamente eso, porque ya el semestre pasado realizamos un trabajo parecido en el colegio y nos fue bien, los chicos sí pudieron responder las preguntas. Hicimos y aplicamos casi la misma metodología. Ya, ok, esperemos que vuelvan a realizar, o sea, a tener, ser colaborativos para que no haya ningún problema. Ok. Bueno, yo diría que está bien. Entonces, ¿ustedes cuándo piensan aplicarla? La próxima semana, ¿verdad? Sí, doctora, la próxima semana. Ok, bueno, entonces que tengan mucha suerte y esperemos que todo les vaya muy bien. Gracias, doctora. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno. El grupo 4 tiene que entrar.
cualquier oportunidad pueden estar, pero doctora, se está dando cuenta en usar la información, en la evaluación de los estudiantes y en la actividad al correo institucional y